unidades por unidad de colonia megacariocitos. Esta ya está programada para dar plaquetas y no otra cosa. Las células CFU megacariocitos dan los promegacarioblastos, los promegacarioblastos, los megacarioblastos, y los megacarioblastos dan origen a los megacariocitos de tres tipos: el basófilo, granular y el trombocitógeno. Hay mitosis solamente hasta las células CFU megacariocitos. Entre el promegacardioblasto y el megacardioblasto ocurre un fenómeno especial llamado el de la endomitosis, como etimológicamente significa mitosis hacia adentro. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente, para que una célula entre en mitosis, duplica su material genético, luego se produce la división celular y tenemos dos células hijas. En la endomitosis, ¿qué es lo que pasa? En la endomitosis empezamos con una célula diploide. Recuerdan que la especie humana tiene diploide, 2N, 46 cromosomas. Para que ocurra la mitosis se duplica 2N y 2N, luego la célula se divide, de modo que cada célula hija tiene el mismo número de cromosomas. En la endomitosis ocurre, también partimos de una célula diploide 2N, se duplica el material genético 4N, pero no hay la división celular subsiguiente, sigue duplicándose el material genético 8N, 16N, al contados con 32N. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La formación de células gigantes multinucleadas. Entonces, la consecuencia de la endomitosis es la formación de células gigantes multinucleadas, las que se llaman los megacariocitos. Entonces, los megacariocitos son de tres tipos: megacariocito basófilo, porque su citoplasma se tiñe de color azul-violeta; megacariocito granuloso, en este estadio aparecen los gránulos que vamos a mencionar enseguida; y trombocitógeno, que etimológicamente significa que ya va a dar origen a los trombocitos o plaquetas. Consiste en la invaginación de la membrana celular que delimita pequeños fragmentos de citoplasma. Esos fragmentos posteriormente se van a desprender y son las plaquetas. Entonces, las plaquetas son pedacitos de citoplasma rodeado de membrana celular. No tiene núcleo, el núcleo va a ser fagocitado por los macrófagos. Entonces, las plaquetas, repito, son fragmentos de citoplasma rodeado de membrana celular. Cada plaqueta da de 2000 a 7000 plaquetas de cada megacariocito. El tiempo de la cromopoiesis es 5 a 10 días. A ver, la eritropoiesis, ¿cuánto demora? 7 a 8 días. La neutropoiesis, 10 días. La cromopoiesis, 5 a 10 días. Veamos algunos datos sobre las plaquetas. Tiempo de vida media, 8 a 13 días. Recuerden, 10 días. ¿Cuánto vive la plaqueta? 10 días. Los eritrocitos, 120 días. Los neutrófilos, en sangre periférica, 4 a 8 días. En los tejidos, de 1 a 2 días, 24 a 48 horas. Más o menos un promedio de 1 a 2 días. Almacenamiento. En el vaso está la tercera parte de las plaquetas. Normalmente 2/3 partes están circulando y la tercera parte está almacenada en el vaso. Hay circunstancias que se llaman hiperesprenismo, en los cuales el almacenamiento aumenta. Por razones, múltiples razones, las plaquetas son retenidas en el vaso, que se llama hiperesprenismo. La forma es de una esfera aplanada, 2 a 4 micrómetros de diámetro. El número es importante que recuerden el número, 150.000 a 400.000 por microlitro. Zona periplaquetaria, como cualquier célula tiene su zona periplaquetaria o glicocáliz. Acá hay moléculas muy importantes, la glucoproteína. Las glucoproteínas son muy importantes porque son receptores para una serie de ligandos. Se han diferenciado una serie de glicoproteínas según su peso molecular descendente: glicoproteína 1, 2 hasta 9. Con métodos más finos se ha separado glicoproteína 1A, glicoproteína 1B, glicoproteína 2A, 2B, en fin, subfragmentos. Hay una gran cantidad de moléculas glicoproteínas. El fibrinógeno, factor 5, 8, 13, serotonina, aminas, adrenalina, que son importantes en el proceso de activación de la plaqueta. La membrana formada por fosfolípidos. Esta membrana es importante en las plaquetas. Las plaquetas, cuando no están activadas, tienen una conformación determinada no coagulante.
Cuando se activan, se transforman en procoagulantes y eso se llama factor plaquetario 3. Entonces, en el proceso de la coagulación vamos a mencionar el factor plaquetario 3. ¿De qué estamos hablando? De la membrana plaquetaria que ha sufrido un cambio conformacional, se ha transformado de no coagulante en procoagulante. Tubulina es una molécula que le da forma a la plaqueta. Una característica importante está en la presencia de gránulos alfa, densos, de lisosomales y de glucógeno. Gránulos alfa, los gránulos alfa básicamente en su contenido son proteínas, una serie de proteínas, factores de coagulación muy importantes. Recuerden este factor de crecimiento derivado de las plaquetas que va a intervenir en el proceso de remodelamiento de los vasos sanguíneos. Gránulos densos que tienen ADP, ATP, serotonina, ATP, calcio. Y acá recuerden ADP, serotonina, calcio que intervienen en el proceso de activación de la plaqueta. Gránulos lisosomales, cuyos contenidos son básicamente enzimas, gránulos de glucógeno, que son depósitos de glucosa, y otro sistema muy importante son los sistemas tubulares, que son dos tipos: sistema tubular canalicular abierto, que tiene comunicación con el exterior de la plaqueta, y sistema canalicular cerrado, que no tiene comunicación con el exterior o denso. En realidad, es el retículo endoplásmico, es el depósito intracelular de calcio. Un dibujito muy alegórico, la plaqueta entonces no activada tiene una forma de una esfera. Estos agujeritos son la salida del sistema canalicular abierto, muy importante porque en el proceso de activación de la plaqueta van a salir el contenido de su gránulo que hemos mencionado. ¿Y por dónde salen? Justamente por el sistema canalicular abierto. Acá se ha retirado la membrana celular para ver el sistema canalicular abierto, que es en azul, el sistema canalicular cerrado en amarillo, y acá debajo de la membrana celular, como aros de una llanta, es la tubulina. Entonces, la tubulina es responsable de la forma de esfera aplanada de la plaqueta. ¿Qué moléculas son responsables de la forma del eritrocito? La espectrina y la actina. Bien, la activación plaquetaria depende del calcio. El calcio en la plaqueta se encuentra bajo dos formas: el calcio libre en el citosol, que es el calcio activo, y el calcio almacenado en los depósitos, que es un calcio inactivo. Entonces, la activación plaquetaria va a depender básicamente del calcio libre en el citosol. Entonces, cualquier factor que afecte, que aumente el calcio en el citosol será un factor activador, y todo factor que disminuye el calcio en el citosol será un factor inhibidor. Entonces tenemos la plaqueta con su depósito intracelular de calcio y el calcio. El calcio dijimos en dos compartimientos: el citosol, que es un calcio activo, y el calcio en los depósitos, que es un calcio inactivo. ¿Quién determina el depósito de calcio? Una bomba que depende de la AMP cíclico. Eso es básico. Entonces, el AMP cíclico guarda el calcio y activa o inactiva la plaqueta. A ver, ¿se me están durmiendo? Entonces, la activación plaquetaria depende del calcio libre en el citosol. Entonces, el calcio normalmente está en el citosol y está en los depósitos intracelular. Si el calcio en el citosol aumenta, la plaqueta se activa. Si el calcio disminuye, la plaqueta se inactiva o se estabiliza, se dice también. Entonces, ¿quién controla el ingreso de calcio a los depósitos intracelulares? El AMP cíclico. Entonces, si algún factor aumente el AMP cíclico, ¿es un activador o inhibidor? Inhibidor. Si aumenta la actividad del AMP cíclico, más calcio guardo, disminuye el calcio en el citosol. Entonces es un inhibidor. Y todo aquello que disminuye la acción del AMP cíclico será un activador. ¿Y de dónde sale el AMP cíclico? El ATP, por acción de la adenilciclasa, se transforma en AMP cíclico. ¿Está claro? Entonces, un factor que active a la adenilciclasa es un activador o inhibidor.
inhibidor. Si activa la adenyl-ciclasa, tengo más AMP cíclico. Más AMP cíclico significa inhibidor. Si alguien inactiva la adenyl-ciclasa, tengo menos AMP cíclico, entonces será un activador. Bien. Por otra parte, el AMP cíclico es degradado por la fosfodiesterasa. Entonces, un factor que activa la fosfodiesterasa es un activador o inhibidor. La fosfodiesterasa degrada el AMP cíclico. Entonces, un factor que activa la fosfodiesterasa será un activador. O alguien que inhiba la fosfodiesterasa será un inhibidor. Bien, esto está remarcado acá. Entonces, la activación y la agregación plaquetaria son calcio dependientes. El calcio es regulado por el AMP cíclico. El AMP cíclico regula la bomba de calcio que almacena en los depósitos intracelulares. Si AMP cíclico aumenta, inhibición plaquetaria. Si disminuye, activación plaquetaria. Recuerden que el calcio activo es el calcio libre en el citosol. La prostacyclina, por ejemplo, ¿qué hace la prostacyclina? La prostacyclina activa una adenyl-ciclasa, entonces un activador inhibidor. ¿Están con hambre, sueño? Inhibidor. La prostacyclina estabiliza la plaqueta, es inhibidor. ¿Qué hace la prostacyclina? Activa una adenyl-ciclasa y aumenta el AMP cíclico. Si aumenta el AMP cíclico, la plaqueta se inactiva. Entonces la prostacyclina es un inhibidor. Por otra parte, el AMP cíclico es degradado por la fosfodiesterasa, se transforma en AMP inactivo. Entonces, la activación de la fosfodiesterasa activa e inactiva la plaqueta. Activa. Y la inhibición de la fosfodiesterasa inhibe la plaqueta. La inactivación de la fosfodiesterasa inhibe la plaqueta. Gran parte de la mortalidad actualmente en el mundo entero son las enfermedades cardiovasculares, y entre ellos el infarto cardíaco. El infarto cardíaco se produce por la formación de coágulos, placas de ateroma, y entre ellos está involucrada la plaqueta. O sea, la plaqueta, si se activa, forma el trombo, ocluye, produce el infarto cardíaco. Entonces, si tú quieres evitar el infarto cardíaco, ¿qué cosa harás? Evitar que la plaqueta se active. Entonces, tu objetivo será mantener inactiva tu plaqueta. Muchos de los padres, abuelos de usted probablemente toman actualmente aspirina. La aspirina, ¿qué hace? Impide la activación de la plaqueta. Vamos a ver enseguida a qué nivel actúa la aspirina. Antes se usaba, todavía algunos siguen usando el persantín, el dipiridamol. El dipiridamol, antes de la aspirina se usaba el dipiridamol. El dipiridamol, ¿qué hace? El dipiridamol inhibe la fosfodiesterasa. Si inhibe la fosfodiesterasa, el dipiridamol, ¿qué hace? Activa o inhibe la plaqueta. Inhibe la plaqueta. Entonces, una manera de evitar que se formen los trombos era dando dipiridamol. Actualmente, repito, usamos la aspirina. El tromboxano A2, ¿qué hace? El tromboxano A2 inhibe la adenyl-ciclasa, por lo tanto es un no se me pierdan. La adenyl-ciclasa, activación de la adenyl-ciclasa forma más AMP cíclico, es un inhibidor. Y si inhibe la adenyl-ciclasa es un activador. El óxido nítrico inhibe la agregación plaquetaria, es un potente vasodilatador. El óxido nítrico proviene de la arginina estimulada por la ADP. Estos factores producen la síntesis de óxido nítrico. El óxido nítrico estimula la síntesis de AMP cíclico, potente inhibidor del hidrol del AMP cíclico. Entonces, el óxido nítrico es un potente inhibidor de la activación plaquetaria. ¿Por qué? Porque estimula la síntesis del AMP cíclico, y el AMP cíclico es un potente inhibidor del hidrol del AMP cíclico. ¿De dónde sale el óxido nítrico? Está en la plaqueta, su receptor, por la acción de un estímulo que actúa acoplado a una proteína G, se activa una fosfolipasa C. Recuerden que los productos finales de la activación de la fosfolipasa C son el diacilglicerol y el IP3. El IP3, grábense lo que hace el IP3, donde sea que se encuentre, van a ver una serie de células donde se activa el IP3. El IP3 siempre saca el calcio de los depósitos intracelulares, es la función del IP3.
Entonces saca calcio de las repuestos intracelulares. Ese calcio que salió se une a una calmodulina, una proteína activa, se forma el complejo calcio-calmodulina. El calcio-calmodulina activa una óxido nítrico sintetasa. Como su nombre ya lo dice, que hará el óxido nítrico sintetasa, sintetiza óxido nítrico. El óxido nítrico es un inhibidor activador de la plaqueta. Inhibidor de la plaqueta. Bien, repasemos entonces. En la membrana de todas las células tenemos los fosfolípidos. Los fosfolípidos, por acción de la fosfolipasa, te da ácido araquidónico. Por acción de la lipoxigenasa te da deuterieno. Por acción de la ciclooxigenasa te da endoperóxidos o prostaglandinas. Los endoperóxidos, por acción de la prostaciclina sintetasa, te da, acá está, la prostaciclina. Por acción de la tromboxano sintetasa te da el tromboxano A2. Con la prostaglandina, por acción del tromboxano sintetasa te da el tromboxano A2. En la célula endotelial, eso en la plaqueta. En la plaqueta entonces repetimos fosfolípido, ácido araquidónico, endoperóxido y tromboxano A2. En la plaqueta que se forma, el tromboxano A2. En la célula endotelial, fosfolípido, ácido araquidónico, endoperóxido, prostaciclina. Prostaciclina en la plaqueta, en la célula endotelial, y tromboxano A2 en la plaqueta. ¿Qué hacen estas sustancias? El ATP por acción de la adenilciclasa se transforma en AMP cíclico. El AMP cíclico por acción de la fosfoliesterasa da inactivo AMP. Recuerden que el AMP cíclico inactiva la plaqueta. La adenilciclasa hace que se forme más AMP cíclico, por lo tanto la plaqueta se inactiva. La adenilciclasa, ¿qué hace? La adenilciclasa activa a la, ¿qué hace la prostaciclina? La prostaciclina activa la adenilciclasa, por lo tanto es un la prostaciclina activa la adenilciclasa, por lo tanto es un inhibidor. El tromboxano A2 inhibe la adenilciclasa, por lo tanto es un activador. El GMP cíclico inhibe la degradación del AMP cíclico, por lo tanto es un activador. El AMP cíclico, por acción de la fosfoliesterasa, se transforma en inactivo. Entonces, la fosfoliesterasa en primer lugar es un activador o inhibidor. Activador, porque el AMP cíclico va a ser degradado por la fosfoliesterasa a AMP cíclico. Entonces, si aumenta la fosfoliesterasa, tiene menos AMP cíclico, por lo tanto es un activador. La fosfoliesterasa es un activador. El GMP cíclico impide la degradación del AMP cíclico, por lo tanto es un inhibidor. Y el óxido nítrico activa el GMP cíclico, por lo tanto es un inhibidor. Ahí está resumido todo lo que debemos saber. Normalmente la sangre circula en un circuito cerrado de vasos sanguíneos, sale del corazón, va por las arterias, capilares, venas, vuelve al corazón y así sucesivamente. Nunca sale de fuera de los vasos sanguíneos. Pero ¿qué pasa cuando hay una solución de continuidad en el vaso sanguíneo? Cuando se rompe, se derrama la sangre, un fenómeno que se llama la hemorragia. En cuanto se produce la hemorragia, entra en juego mecanismos para detener sangrado, un fenómeno que se llama la hemostasia. Entonces, ¿qué cosa es la hemostasia? Es el proceso de detención del sangrado. Son mecanismos encargados de detener el sangrado, de detener la hemorragia. ¿Quiénes intervienen en la hemostasia? Los vasos sanguíneos lesionados, las plaquetas y ciertas moléculas sanguíneas llamadas procoagulantes plasmáticos. Estos factores entran en escena en forma sucesiva, de modo que podemos hablar de fase de la hemostasia. ¿Cuáles son las fases de la hemostasia? La fase vascular, plaquetaria, coagulación sanguínea y fibronegenesis. Veamos brevemente cada una de estas fases. La fase vascular. La fase vascular básicamente es una vasoconstricción. Con el vaso lesionado entonces se contrae tratando de detener o por lo menos disminuir el sangrado. Entonces la primera fase en que consiste es una vasoconstricción. ¿Cuál es el mecanismo de esa vasoconstricción? Mecanismo miógeno. Acá, al lesionarse el vaso sanguíneo, se lesionan células musculares y las células musculares, van a ver ustedes en su neurofisiología que toda célula muscular lesionada se
contrae. Es una propiedad intrínseca de las células musculares y se forma lo que se llama potencial de acción de lesión. Entonces todas las células musculares lesionadas se contraen. Los vasos sanguíneos, igual que cualquier tejido, también está inervado, hay terminaciones nerviosas. Esas terminaciones nerviosas son estimuladas por el factor que está produciendo la ruptura vascular, la lesión vascular, y genera reflejos locales. Reflejos que salen por axones, vuelven por axones, por eso se llaman reflejos axónicos. Son reflejos nerviosos locales. Y un mecanismo humoral, la presencia de sustancias vasoconstrictoras, una serie de sustancias vasoconstrictoras, la serotonina, el cromosoma 2, adrenalina, noradrenalina, leptina, y acá falta uno, la angiotensina 2. Entonces, en el sitio de la lesión se genera una serie de sustancias vasoconstrictoras que junto con el mecanismo nervioso endogenio producen la vasoconstricción. Este mecanismo no es muy efectivo. Cuando el vaso sanguíneo es muy pequeño puede ser suficiente para detener el sangrado, pero generalmente no es suficiente, pero por lo menos disminuye el sangrado. Luego viene la fase plaquetaria. Normalmente las plaquetas no interaccionan con las células endoteliales. La pared vascular está formada, el poro interno de los vasos sanguíneos es el endotelio forra todos los vasos sanguíneos. Luego viene el colágeno, la capa, la membrana basal, la capa muscular, si es que hay la adventicia. La sangre está en contacto con las células endoteliales siempre. Normalmente, decíamos, no había ninguna interacción entre las células endoteliales y las plaquetas. Luego que las plaquetas circulan, pasan una y otra vez y no hay ninguna reacción. Hay mecanismos para asegurar de que las plaquetas no se peguen. Esos mecanismos es la existencia del óxido nítrico, que es un activador inhibidor plaquetario. Óxido nítrico, inhibidor plaquetario. Prostaglandina, inhibidor plaquetario, producida por las células endoteliales. Ectoadpiasa, degrada el ADP, como veremos enseguida, el ADP es un potente antidor plaquetario y el ectoadpiasa degrada el ADP que se forma y entonces son inhibidores. Entonces la plaqueta no se pega por ciertos mecanismos inhibidores normales. Normalmente en tu endotelio existe el óxido nítrico, prostaglandina I2 y la ectoadpiasa. Pero ¿qué pasa cuando hay una lesión vascular? Cuando hay una lesión vascular, las plaquetas empiezan a amontonarse, se produce la agregación plaquetaria. Primero la adherencia plaquetaria y luego la agregación plaquetaria. Veamos, comparemos un endotelio sano con un endotelio enfermo. Un endotelio sano es un endotelio que genera moléculas heparinoides. ¿La heparina qué hacen? ¿Recuerdan? ¿Cómo es su mecanismo de la heparina? Activa a quién? Antitrombina 3, y el principal anticoagulante de la sangre era la antitrombina 3. Un endotelio sano tiene esas moléculas heparinoides que activan a la antitrombina 3, y la antitrombina 3 inhibe a la trombina, como su nombre lo dice, por eso es antitrombina, al factor activado 10, 9, 11, 12, a todas las enzimas que se activan, la inactiva la antitrombina 3, por eso se llaman barredor de enzimas activadas. Por otra parte, la trombina, al ponerse en contacto con la trombina, como veremos después, transforma el fibrinógeno en fibrina, pero al ponerse en contacto con la trombomodulina adquiere la capacidad de activar a la proteína C. Y la proteína C se activa, la proteína C activada inactiva los factores 5 y 8 activados. Enseguida veremos que la activación del factor 5 y 8 es un proceso de amplificación de la coagulación, y al inactivarse estos factores se lentifica la coagulación. O sea, están viendo hasta ahora qué actividad tiene el endotelio, procoagulante o anticoagulante. Anticoagulante, el endotelio sano es anticoagulante. Por otra parte, produce la prostaglandina I2, el óxido nítrico y la ectoadpiasa, y por lo tanto es un inhibidor plaquetario. Antiplaquetario se dice que es un antiplaquetario en el sentido de que no permite la adhesión de las plaquetas. Entonces un endotelio sano es anticoagulante, antiplaquetario.
En cambio, cuando hay una lesión vascular, la plaqueta se pega, se genera libera el factor tisular que desencadena la coagulación de la sangre. Entonces, un endotelio sano y un endotelio enfermo, lesionado. Pero el endotelio no solamente se puede enfermar por lesión vascular, puede enfermarse por cualquier estrés oxidativo. Estrés oxidativo llamamos al aumento de LDLs, el colesterol LDL, el colesterol malo, hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo. Todos estos factores transforman a la célula endotelial sana en célula endotelial enferma. La célula endotelial sana, recuerdan la célula para transmigrar, para pegarse, para pasar del vaso sanguíneo al subendotelio, necesitan ganchos, necesitan moléculas que se llaman molécula de adhesión intercelular. Si no hay molécula de adhesión intercelular, las células no pueden pasar. Entonces, en una célula endotelial sana no hay molécula de adhesión. En una célula endotelial enferma aparecen estas electrinas, la BCAM y CAM, las integrinas, o sea, los ganchitos aparecen en el endotelio enfermo, que va a permitir que las células que pasan se fijen y puedan pasar al endotelio. Entonces, la célula sana no permite la transmigración de las células, la célula en el endotelio enfermo sí. El endotelio sano produce gran cantidad de óxido nítrico. El óxido nítrico es un inhibidor plaquetario, es vasodilatador, inhibe la proliferación de la célula muscular lisa, impide que se formen depósitos intercelulares subendoteliales. En cambio, el endotelio enfermo disminuye la producción de óxido nítrico, más bien promueve la formación de sustancias vasoconstrictoras. Entonces, un endotelio sano es vasodilatador, un endotelio enfermo es vasoconstrictor. Y el óxido nítrico disminuido hace que se forme depósito extracelular en el subendotelio. Hay una vasoconstricción, proliferación de la célula muscular lisa, prolifera y migra al subendotelio, y esto es el inicio de una placa de ateroma, una lesión ateromatosa. Entonces, decíamos que la capa más interna de los vasos sanguíneos es el endotelio. Normalmente las plaquetas circulan una y otra vez, pasan por las células endoteliales y no pasa nada. Por debajo de las células endoteliales tenemos la membrana basal, el colágeno, por encima la célula muscular, si es que hay, y tenemos la adventicia. ¿Qué pasa si hay una lesión vascular? Las plaquetas que están pasando se encuentran con el colágeno y se pegan al colágeno. Entonces, la lesión vascular, ¿qué produce la lesión vascular? Exposición del colágeno. Exposición del colágeno. Y la plaqueta, cuando se encuentra con colágeno, ¿qué hace? Se pega. Se produce el primer fenómeno llamado la adherencia plaquetaria. Adherencia plaquetaria. ¿Cómo es que la plaqueta se adhiere? ¿Cómo se une la plaqueta al endotelio? Al colágeno, perdón. Tenemos la plaqueta, recuerdan, en el glicocáliz de la plaqueta existe una serie de moléculas que se llaman las glicoproteínas. En especial tenemos la glicoproteína 1B, 5, 9, se forma un receptor. Ese receptor es un receptor para una proteína especial que se llama factor von Willebrand, que se encuentra normalmente en el plasma y es producida por las células endoteliales. Este factor von Willebrand se une a este receptor y por otra parte al colágeno. Entonces, nuestra plaqueta, ¿cómo queda anclada? ¿Cómo queda fijada? Para la adherencia plaquetaria, entonces, ¿qué requieres? Factor von Willebrand. ¿Qué más requieres? Glicoproteína 1B, 5, 9. ¿Y qué más? Colágeno. Si ocurren esas tres cosas, se produce la adherencia plaquetaria. Si no hay, falta alguno de estos, no hay adherencia plaquetaria. Hay enfermedades von Willebrand donde no hay esta molécula y la plaqueta
plaqueta no puede agregarse. Igualmente, si falta el receptor, tampoco se va a adherir la plaqueta. Una vez que la plaqueta se ha adherido, ocurren una serie de fenómenos que en conjunto se llama activación plaquetaria. O sea, la plaqueta que se ha adherido se va a activar. ¿En qué consiste la activación plaquetaria? Uno, lo que se llama metamorfosis viscosa. ¿Qué consiste la metamorfosis viscosa? La metamorfosis viscosa consiste en el cambio de forma de la plaqueta. La plaqueta no activada, dijimos que tenía la forma de una esfera aplanada. Cuando se activa, adquiere la forma de una media. Entonces, una forma mejor. Otro aspecto de la activación plaquetaria es la liberación o desgranulación que ocurre. Los gránulos alfa y densos de la plaqueta liberan su contenido. En especial, sabemos que tiene una serie de sustancias, en especial nos interesa el ADP y la serotonina. De los gránulos densos, recuerda que ADP y serotonina, el gránulo denso se libera. La plaqueta tiene una serie de gránulos alfa, densos, lisosomales, coque, entonces el proceso de activación se libera por los gránulos ADP y serotonina. ADP y serotonina son sustancias proagregantes plaquetarios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nuestra plaqueta empieza a liberar ADP, empieza a liberar serotonina, que atraen a las plaquetas que están en las cercanías, las que se van agregando a la plaqueta que se había pegado. Entonces, estas sustancias proagregantes plaquetarios son responsables de un fenómeno llamado la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria consiste en el amontonamiento de plaquetas. Las plaquetas se van amontonando atraídas por la ADP y la serotonina. Y para eso se necesita otro receptor, la glicoproteína 2B3A. Entonces, en la plaqueta que se han activado se van formando esos receptores de glicoproteína 2B3A que engancha unos a otros a las plaquetas mediante el fibrinógeno. A ver, me dejé entender. Tenemos dos plaquetas. Cuando se activa se forma el receptor glicoproteína 2B3A y esos son receptores para el fibrinógeno. El fibrinógeno es un receptor en una plaqueta, otro receptor en otra plaqueta y de esa manera las plaquetas quedan enganchadas. Entonces, para la agregación plaquetaria que requiero, el receptor glicoproteína 2B3A. Y otro es la activación de las enzimas. Activación de enzimas. ¿Qué enzima se activa? La fosfolipasa 2. Recuerden la plaqueta, la fosfolipasa 2, ¿qué cosa hace? Activa la cascada del ácido araquidónico que obtengo. Tromboxano A2. Y el tromboxano A2 es un activador plaquetario, también es una sustancia proagregante plaquetaria. Entonces, ya teníamos serotonina, teníamos ADP, ahora se suma el tromboxano A2. Una característica importante, cada plaqueta que se va agregando se activa. Cada plaqueta se activa. Entonces, ¿qué pasa con este fenómeno? Una plaqueta se adhirió, se activó. Al activarse libera serotonina, ADP, y al activarse encima empieza a liberar tromboxano A2. Otras plaquetas se agregan y cada plaqueta que se va agregando se activa. Entonces, cada vez tendré más ADP, más serotonina y el proceso se va amplificando más y más. Se va amplificando hasta que forma un tapón. Entonces, la agregación plaquetaria, ¿a dónde me conduce? A la formación del tapón plaquetario. Formación del tapón plaquetario. ¿Y qué pasó con la lesión vascular? Fue ocluido por el tapón plaquetario. Ahora sí el sangrado se detiene. Por eso la formación del tapón plaquetario llamamos hemostasia
primaria. Por primera vez se detiene el sangrado. No confundir con hemostasia vascular. Recuerden, en la fase vascular dijimos que no era muy efectiva la fase, disminuía el sangrado, pero no era suficiente para detener el sangrado. Donde por primera vez se detiene el sangrado es en la formación del tapón plaquetario. Por eso llamamos hemostasia primaria. Entonces, si te pregunto qué es hemostasia primaria, me contestas formación del trombo plaquetario, el trombo blanco también se llama. Hemostasia primaria. Bien, termina la fase plaquetaria en la formación del trombo blanco. Pero ¿qué pasa con el proceso? El proceso, una vez disparado, sigue amplificándose. Cada vez más tendré más plaquetas que acuden, llamadas por la sustancia proagregante plaquetarios, y el proceso se va amplificando más. Si las cosas continuaran, terminaría por obstruir el vaso sanguíneo y todas las plaquetas vendrían acá. Entonces debe haber un mecanismo que detenga el crecimiento del trombo blanco. Entonces, control del crecimiento del trombo blanco. ¿Cómo detenemos el crecimiento del trombo blanco? Las células endoteliales que rodean la lesión empiezan a liberar prostaciclina. ¿Y la prostaciclina qué cosa es? Un inhibidor plaquetario. Con la prostaciclina detiene el crecimiento del trombo blanco. También se forma el óxido nítrico. El óxido nítrico. Siempre NO es óxido nítrico. ¿Y qué más? La ecto ADPase. Esos factores detienen el crecimiento del trombo blanco y tengo pues el trombo blanco necesario para detener el sangrado. La hemostasia terminaría ahí. Ya se detuvo el sangrado y ya no hay más sangrado. Pero el problema es que ¿qué cosa es este trombo blanco? Es simplemente un montón de plaquetas. Plaquetas amontonadas, unidas por el fibrinógeno. Es una estructura muy friable, muy suave. Recuerden que la sangre sigue circulando. Entonces la sangre puede arrastrar el trombo, puede romper el trombo y empezaría nuevamente el sangrado. Entonces, ¿qué hacer para que no se reinicie el sangrado? Hay que remachar el trombo a la pared vascular. Hay que asegurarlo. ¿Cómo lo aseguramos? Mediante la última fase de la hemostasia, la coagulación sanguínea. Entonces, es necesaria la coagulación sanguínea para asegurar la hemostasia. ¿Qué es la coagulación sanguínea? La coagulación sanguínea en última instancia es simplemente la transformación de una proteína soluble, el fibrinógeno, en una proteína insoluble, la fibrina. Es como la clara de huevo, fresco es soluble, se puede disolver en el agua, cuando lo hervimos ya no se disuelve, ¿no? Entonces el fibrinógeno es una proteína soluble, el fibrinógeno es una proteína insoluble. Entonces, ¿qué es la coagulación sanguínea? Transformación del fibrinógeno en fibrina. Por acción de una enzima, la trombina. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? El fibrinógeno está formado por moléculas fibrilares, por eso se llama fibrinógeno. Moléculas alargadas, tienen sus extremos pegajosos. ¿Qué pasaría si lo dejamos al fibrinógeno como tal, con sus extremos pegajosos? Subiría de extremo a extremo y formaría grandes polímeros de fibrinógeno. Para evitar eso, los extremos pegajosos están cubiertos por un polipéptido. Algo así como un perro a quien le ponemos un bozal para que no muerda. Entonces el fibrinógeno está formado por moléculas alargadas con los extremos pegajosos cubiertos por polipéptidos. Recuerden, las enzimas para degradar a las proteínas se llaman proteasas, para degradar los lípidos lipasas, para degradar los carbohidratos amilasas. Bien, tengo mi fibrinógeno formado por moléculas aisladas cuyos extremos pegajosos están cubiertos por un polipéptido. Yo quiero ahora que se unan. Para que se unan tengo que sacar el polipéptido, tengo que sacar el bozal. Y para sacar el bozal, ¿qué necesito? Una enzima que degrade. Los factores de coagulación todos son proteínas.
Y decimos que esto bosal está formado por polipéptidos, también proteína. Entonces, ¿qué necesito? Proteasa. Necesito una proteasa. Esa proteasa es la trombina. ¿Y qué hace la trombina? Saca los extremos los polipéptidos y queda libre los extremos pegajosos. ¿Y qué pasará con el fibrinógeno? Se une de extremo a extremo y forma pues largos polímeros de fibrinógeno que viene a ser la fibrina. Entonces la fibrina, ¿qué cosa es? Simplemente polímeros de fibrinógeno que se han unido extremo a extremo por sus extremos pegajosos. Sobre esta fibrina actúa otro factor que enseguida veremos, el factor 13 activo. El factor 13 activo que coloca puentes cruzados entre los hilos de la fibrina, puentes cruzados de ácido glutámico. Entonces une transversalmente la fibrina. Es una transglutaminasa. El factor 13 activo en realidad es una transglutaminasa porque coloca ácido glutámico entre las moléculas de la fibra de fibrina y se transforma en la fibrina estabilizada. O sea, ¿qué cosa es la fibrina estabilizada? Simplemente la fibrina con puentes cruzados de ácido glutámico. ¿Y esto a qué se parece? A una malla. ¿Dónde se ha formado esa malla? Sobre el trombo. Acá se forma la malla. La malla se forma sobre el trombo, asegurando el trombo a la pared vascular. Quedan aprisionadas las plaquetas, por supuesto, también algunos leucocitos, eritrocitos, pero ahora ya no se llama trombo, ahora se llama coágulo sanguíneo. Coágulo sanguíneo. Entonces, ¿qué cosa es un coágulo sanguíneo? Una malla de fibrina que aprisiona plaquetas, leucocitos y eritrocitos. Nada más es un coágulo, una malla de fibrina que aprisiona plaquetas, leucocitos y eritrocitos. Ahora esta es una estructura resistente, ya nadie lo puede sacar. Entonces a la formación del coágulo sanguíneo le llamaremos hemostasia secundaria. Algunos le llaman hemostasia definitiva. Entonces la hemostasia primaria es la formación del trombo blanco. La hemostasia secundaria es la formación del coágulo sanguíneo. En este proceso de la coagulación sanguínea intervienen una serie de proteínas plasmáticas que se llaman factores de la coagulación. Como ya mencionamos en nuestra clase anterior, ¿cómo estarán esos factores de la coagulación? Listos para ser utilizados, pero deben estar inactivos, porque si no tu sangre se coagularía espontáneamente y morirías por infartos, trombosis no masivo. Entonces, los factores de la coagulación son en general proteínas plasmáticas, a excepción por supuesto del calcio. Entonces interviene una serie de moléculas que son proteínas a excepción del calcio. Estos factores de coagulación, unas son enzimas, actúan como enzimas, y otros como cofactores. ¿Las enzimas estarán activas? No, pues deben estar inactivos, deben estar como proenzimas. Como proenzimas. Los cofactores estarán activos, tampoco. Deben estar como cofactores. Como cofactores. Cuando se les necesite, se van a activar. ¿Cómo el organismo se las arregla para tener todo listo y estén inactivos? Es el fenómeno que vimos ya con la fibrina. Un factor, y esto en general lo van a ver en las hormonas, también el mismo patrón se utiliza. Este es un factor activo. Este factor activo, enzima activa, tiene una parte que muerde, una parte activa. Para inactivarlo, factor inactivo, simplemente le pone una cadena polipeptídica, un bozal, como dijimos, un bozal ya no muerde. Para activarlo, ¿qué hacemos? Simplemente quitamos el bozal. ¿Y el bozal con qué lo vas a quitar? Con una proteasa. Y otra vez tienes el factor activado. Así están todos los factores. Entonces están
inactivos y se le va a activar con una proteasa. Por eso es que la coagulación sanguínea es una sucesión de reacciones enzimáticas. Una activa la otra, esta que se activó activa otra enzima, esta la siguiente, en fin, cada uno le va sacando el bozal en forma progresiva. ¿Dónde se sintetizan los factores de coagulación? La mayor parte se sintetiza en el hígado, síntesis hepática, a excepción del calcio, por supuesto, el factor 3. Todos los demás factores se sintetizan en el hígado. Pero el hígado, para sintetizar la protrombina, el factor 2, el factor 7, el 9, el 10 y la proteína C, necesita vitamina K. Repito, todos los factores son sintetizados por el hígado, a excepción del factor 3 y el calcio. Pero hay un grupo de factores que para que el hígado sintetice necesita la vitamina K. En la protrombina, el factor 7, el factor 7, el 9, el 10 y la proteína C, para sintetizar necesita vitamina K. Por eso estos factores, ¿cómo le llamaremos? Vitamina K dependientes. Ocurre que a veces en clínica a ti te interesa que el paciente, la sangre del paciente no coagule. Cuando le has puesto una válvula, cuando tiene una trombosis, en fin, debes hacer que su sangre no coagule. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a dar medicamentos que neutralicen la vitamina K. Alguno del pariente de usted probablemente toma warfarina. La warfarina justamente neutraliza la vitamina K y no se forman estos factores y por lo tanto la sangre no coagula. Nomenclatura de los factores de coagulación, ¿cómo los nombramos? Antes cada factor tenía el nombre propio. Resulta el nombre del investigador que descubrió. Resulta que a veces un factor era descubierto por dos o más autores y tenía 2 o 3 sinónimos. Un lío tener que aprender por los sinónimos. Entonces los hematólogos se reunieron y acordaron llamarlo simplemente con números romanos. Ojo, que son números romanos, no falta un alumno ingenuo que me dice factor 8 así. Números romanos. Entonces a los factores se les nombra con números romanos, a excepción del fibrinógeno, el factor 1 que seguimos llamándole fibrinógeno, el factor 2 protrombina, el factor 3 factor tisular, el factor 4 el calcio. A todos los demás vamos a llamarlo por su número simplemente. El factor se representa por un número romano y para indicar que está activo le ponemos un subíndice A. ¿Listos? Bien, veamos entonces cómo es el proceso de la coagulación sanguínea. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hay mucho más cosas más interesantes, por supuesto. Hay libros enteros sobre cada uno de estos procesos. La coagulación sanguínea ocurre en 3 etapas. 1, 2 y 3. La última fase es la que ya vimos, es la transformación del fibrinógeno en fibrina. Entonces, la última fase de la coagulación es la transformación del fibrinógeno en fibrina. ¿Por qué se transforma? ¿Cómo se transforma? Por acción de una enzima, la trombina. La trombina. Y sobre el fibrinógeno, sobre la fibrina actúa el factor 3 activado, que la transforma en fibrina estabilizada. Esa es la última fase de la coagulación sanguínea. Transformación del fibrinógeno en fibrina por acción de la trombina y el factor 13 activado se transforma en fibrina estabilizada. La trombina existirá normalmente en la sangre. No puede existir porque si existiera toda tu sangre se coagularía, debe estar inactivo, está como protrombina. Entonces es la segunda fase justamente, la transformación de la protrombina en trombina. Entonces la segunda fase de la coagulación es la transformación de la protrombina en trombina.
¿Y cómo es que se transforma la protrombina en trombina? Por acción de otra enzima. ¿Qué enzima? El factor 10 activo. El factor 10 activo. Intervienen como cofactores el calcio, factor plaquetario. ¿Qué factor plaquetario es? Factor plaquetario 3. ¿Y de dónde viene ese factor plaquetario 3? Hará cosa de una hora les dije de dónde viene. De la membrana de la plaqueta que ha sufrido un cambio conformacional. En la membrana de la plaqueta activada es el factor plaquetario 3. Bueno, entonces la protrombina se transforma en trombina por acción del factor 10 activo en presencia de calcio, factor plaquetario y el factor 5. Entonces hay tres cofactores acá, el calcio, el factor plaquetario y el factor 5. Bien, el factor 10 podrá existir normalmente como tal, el 10 activo. Tampoco pues, porque si estuviera activo, se activaría nuestra protrombina y la sangre se coagularía. Debe estar también en su forma inactiva. ¿Cómo se activa el factor 10? El factor 10 se activa por dos caminos. Vía intrínseca y vía extrínseca. Son por dos caminos se activa el factor 10. Vía intrínseca. ¿Por qué se llama vía intrínseca? Porque acá intervienen, todos los factores que intervienen en esta vía se encuentran en el plasma, están dentro del plasma. ¿Y esto por qué vía extrínseca? Porque hay un factor, el factor 3, que no se encuentra en el plasma, por eso se llama vía extrínseca, no se encuentra en el plasma. Bien, veamos cómo se activa por vía extrínseca. Cuando el factor 7 se encuentra con el factor 3, se activa al factor 7 activo. Entonces, ¿cómo es que el factor 7 se activa? Por encuentro con el factor 3. Ahora, ya cuando tienes el factor 7 activado, junto con el factor 3, activan al factor 10, siempre en presencia del calcio y factor plaquetario. Normalmente estos dos factores están juntos, el factor 7 y el factor 3. Por si estuvieran juntos, ¿qué pasaría con tu sangre? Se coagularía. ¿Por qué no están juntos? El factor 7 está en el plasma, el factor 3 está en los tejidos. Es factor tisular, es sintetizada por las células, no existe en el plasma. ¿Cuándo se van a encontrar? ¿Cuándo se van a encontrar? Cuando hay una lesión vascular, la sangre que está circulando sale fuera de los vasos sanguíneos, se encuentra con el factor 7. El factor 7 viene en la sangre, se encuentra con el factor 3. Entonces, ¿cuándo empieza la coagulación por vía extrínseca? Solo cuando hay una lesión vascular. Por eso tu sangre no coagula espontáneamente, porque no están juntos el factor 7 con el 3. Entonces, repito, el factor 7 con el 3 activan al factor 7 y el factor 7 ya activado se une al factor 3 y activan al factor 10. Esa es por vía extrínseca. Por vía intrínseca, ¿cómo es la cosa? Por vía intrínseca el factor 10 se activa por acción del factor 9 activo, actuando como cofactores el calcio, factor plaquetario y factor 8. Calcio, factor plaquetario y factor 8. Y justo la primera fase de la coagulación es formación de la activación del factor 10. El factor 9 podrá encontrarse activo en el plasma. Bueno, tampoco, porque si estuviera activo, toda la cascada se desencadenaría. Entonces el factor 9 no debe estar activo. ¿Cómo está el factor 9 normalmente? Está inactivo. ¿Quién activa el factor 9? El factor 11 activa. Siempre en presencia del calcio, el factor plaquetario. Y
ya habrán deducido que el factor 11 no puede encontrarse activo. Está normalmente en su forma inactiva. ¿Cómo se activa el factor 11? Por acción del factor 12 activo. 12 activo. El factor 12 se encontrará activo en la sangre. Tampoco pues. El factor 12 no puede encontrarse activo, debe estar en su forma inactiva. ¿Cómo se activa el factor 12? He ahí el gran problema. En su práctica ustedes al hacer hemostasia han tomado tubo de ensayos, han echado 1 o 2 centímetros de sangre, a los 4 o 5 minutos coagula, o han tomado una lámina portaobjetos, allí colocaban una gota de sangre, igualmente a los 7 o 8 minutos coagulado. ¿Qué pasó allí? In vitro, ¿cómo es la cosa? Tenían el factor 12 inactivo. Tienen una proteína, la precalicreína. Tienen otra proteína, el quinológeno de alto peso molecular. Todo esto está listo en la sangre para ser utilizado. Tienen el factor 2 inactivo, la precalicreína, el quinológeno de alto peso molecular y la superficie negativa del vidrio hace que el factor 12 se active. Eso está demostrado in vitro que definitivamente las cosas son así. El asunto es in vivo, en el organismo. ¿Cómo es el asunto? El factor 12 inactivo existe, la precalicreína existe, el quinológeno de alto peso molecular existe. El único problema es que no hay vidrio en la sangre. Entonces, después de mucho discutir, los hematólogos concluyeron que la superficie negativa que necesita para activarse el factor 12 lo da la membrana celular de la plaqueta activada. La membrana celular de la plaqueta activada. ¿Y dónde se encuentran las plaquetas activadas? Donde hay una lesión vascular. Entonces, ¿cuándo empieza la coagulación por vía intrínseca? Cuando hay una lesión vascular. Entonces se transforma en factor 12 activo y el resto es historia. Se supone que el factor 12 tiene la forma más o menos esférica y la parte activa está en el centro, enmascarado por la resto de la molécula. Y la superficie negativa lo que hace es enderezar la molécula y pone activa el centro del factor 12 y esto ya actúa sobre el 11, etc. Entonces, repito, cuando se activa el factor 12 por acción de la precalicreína, el quinológeno de alto peso molecular, superficie negativa de la plaqueta activada, cuando hay una lesión vascular. En definitiva, entonces, la coagulación, ¿cuándo se activa? Cuando hay una lesión vascular, ya sea por vía intrínseca como por vía extrínseca. ¿Alguna pregunta? En los libros van a ver que dicen la coagulación sanguínea tiene 3 fases. La primera fase es la formación de la tromboquinasa. Tromboquinasa es el factor 10 activado. La segunda fase es transformación de protrombina en trombina. Y tercera fase es transformación de fibrinógeno en fibrina. Y no vaya a ser como algún alumno me dijo que la primera fase es la transformación de fibrinógeno en fibrina porque usted dijo primero, empezó por ahí. Hemos empezado por el último para explicarnos detalladamente. Una vez empezada la coagulación, el proceso se va amplificando más y más. Hay el fenómeno de la cascada, empieza un factor, se activa, transforma 1000 factores, este factor a otros 1000, etc. Es el fenómeno de la avalancha, la cascada, ¿no? Empieza con una piedra ligera, va arrastrando más y más y va amplificándose más y más. Entonces la coagulación sanguínea, una vez empezada, se va amplificando progresivamente. Pero hay otras tasas
más papel. El factor 12 activado, ¿qué hace? Transforma el factor 11 en factor 11 activo. El factor 12 activo tiene otra función también, transforma la precalicreína en calicreína. Acá intervenía en la fase inicial la precalicreína, no activada, pero ya que tienes la calicreína, el proceso se acelera más. Entonces, una base de amplificación está en la activación de la precalicreína, calicreína. Observen la trombina. ¿Qué hace la trombina? La trombina transforma el pirinógeno en fibrina. Pero la trombina, una vez que se ha formado, activa el factor 8. Acá primitivamente actuaba el factor 8 inactivo. Ahora que se activó, el proceso se va a amplificar. Lo mismo hace con el factor 5. Una vez que ya tenemos trombina, lo activa y el factor 5 acelera la coagulación. Entonces tenemos tres fases de amplificación: activación de la precalicreína, activación del factor 8, activación del factor 5. ¿Recuerdan la proteína C que hacía? La proteína C activada inhibía los factores 5 y 8 activados. Entonces, estas fases de amplificación son detenidas por la proteína C activada. La trombina tiene otra acción también. Acá dijimos que intervenía el factor 13 activo. ¿Quién activa el factor 13? La trombina. Bien, ese es el proceso de la coagulación sanguínea. Entonces hablamos de vía intrínseca, vía extrínseca, vía final común. Fácil es entender la carencia de alguno de estos factores, detendrá la coagulación en ese paso, donde interviene ese factor. Los más frecuentemente alterados son el factor 8, la carencia del factor 8. Si te falta el factor 8, ¿qué enfermedad tienes? Hemofilia A. Si te falta el factor 9, tienes hemofilia B. Si te falta el factor 11, hemofilia C. Hay tres tipos de hemofilia. Es interesante que la hemofilia A y B la herencia está ligada al sexo, que se hereda por el cromosoma sexual. Eso quiere decir que los varones presentan la enfermedad y las mujeres son simplemente portadoras. Para presentar la enfermedad tendrían que ser homocigotas. Sería una maldad porque un hemofílico se case con una hemofílica para tener un hijo hemofílico, homocigoto. La más común de las hemofilias es la hemofilia A. La hemofilia C se transmite por un cromosoma, por un autosoma. O sea, la herencia no está ligada al sexo. Eso quiere decir que los varones y la mujer presentan la enfermedad. Entonces, si tienes una mujer hemofílica, con toda seguridad tiene el tipo C. La hemofilia, tanto A, B y C, ¿qué vía afecta? La vía intrínseca. La vía extrínseca no se afecta. La carencia del factor 10 afectará las dos vías. La carencia de la protrombina, igualmente las dos vías. La carencia del factor 7, ¿qué vía alteraría? Solamente la extrínseca. Bueno, eso léanlo detenidamente en lámina. La activación plaquetaria comprende la metamorfosis viscosa, secreción de los gránulos, agregación plaquetaria, activación de enzimas, transformación de la plaqueta de no coagulante a procoagulante. La metamorfosis viscosa, cambio de forma de la plaqueta. Ahí tenemos una fotografía muy interesante, la plaqueta no activada, la plaqueta activada, forma de ameba, la secreción de agregación plaquetaria.
la agregación plaquetaria, recuerdan por qué las plaquetas no se agregan, no se amontonan espontáneamente en los vasos sanguíneos. ¿Por qué será? ¿Por qué no se produce la agregación plaquetaria espontáneamente? Porque no existe el receptor glicoproteína 2B3A. Para que se ensamble este receptor, para que aparezca este receptor, la plaqueta debe estar activada. Si no está activada, no se presenta. ¿Y qué cosa es? Es un receptor del fibrinógeno. Todos los procesos que hemos visto. Hay otros agentes inductores de la activación plaquetaria, de la agregación plaquetaria. El ADP, la epinefrina o adrenalina, norepinefrina, noradrenalina, la serotonina, radicales libres. Vean ustedes, los radicales libres son capaces de activar a las plaquetas. Por eso el cigarrillo que produce radicales libres puede desencadenar la trombosis, un infarto cardíaco por este mecanismo. La trombina, vasopresina, tenemos una serie de activadores plaquetarios. Un activador plaquetario, ¿qué hace? Un activador plaquetario lo que hace es que se ensamble ese receptor glicoproteína 2B3A. El ADP, la trombina, el cromoxano A2 hacen que se forme el receptor para el fibrinógeno. En otra plaqueta se forma y tenemos que se unen las plaquetas entre sí por ese receptor. Entonces hay una serie de activadores, la serotonina, la epinefrina, factor activador plaquetario, la trombina, el ADP, el cromoxano A2, vasopresina, colágeno. Actualmente le decía que hay la preocupación de inhibir a la plaqueta para que no formen los rombos. Se han usado una serie de medicamentos. La aspirina, por ejemplo, bloquea el cromoxano A2 y por lo tanto bloquea esta vía de activación a la plaqueta. Ciclospirina, el clopidogrel, bloquean el receptor del ADP. Y actualmente hay un medicamento que se llama la superaspirina, que está en etapa de experimentación, que bloquea el receptor glicoproteína 2B3A. Entonces no importará cómo se activa, será detenida el proceso de la agregación plaquetaria. Algunas alteraciones de la fase plaquetaria, trombopatías, trombocitosis, excesiva producción de plaquetas, trombocitopenia, disminución de las plaquetas. Puede ser por alteración en la producción, excesivo consumo, secuestro en órgano o los hiperestrenismo que han mencionado. Un ejemplo de casos en la púrpura, aparece un poco de hemorragia en la piel, igualmente por deficiencia de plaquetas.